Aló, ¿ya están todos? Ya. Bueno, ante todo, buenas noches. Eh, Quien le habla es la doctora Evelyn Karina Rojas Aquino, médico residente del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza, y el tema que vamos a tratar el día de hoy es sobre glaucoma. Entonces, empezamos definiendo qué es glaucoma. Y glaucoma es una neuropatía óptica crónica progresiva eh, bilateral con cambios del nervio óptico y del campo visual en relación al daño estructural. ¿Qué es lo que quiere decir? Que al ser una neuropatía óptica crónica, es un daño del nervio óptico que se va a producir a lo largo del tiempo y que compromete de forma bilateral, también con compromiso del campo visual. Como podemos observar en la imagen, tenemos un campo visual normal en la imagen izquierda y donde pues el campo visual tanto periférico y central se encuentran conservados, pero si vemos la otra imagen, podemos observar que el campo visual periférico pues se haya comprometido, ¿no? Manteniéndose solamente en la visión central. También es que va a producir un deterioro irreversible de la visión, causando pues a futuro ceguera. El glaucoma es considerado como la principal causa de ceguera irreversible, con una prevalencia de aproximadamente de 2 a un 3%, y que aumenta con la edad a partir de los 40 a 70 años. Se dice también de que considerado como un ladrón silencioso de la visión, ya que aproximadamente el 50% de las pacientes pues no saben que lo padecen realmente. Y glaucoma, tenemos que saber que no es una enfermedad que tiene cura, pero sí se llega a controlar. Entonces tenemos que tener en cuenta cuáles son los factores de riesgo que nos lleva a, a desarrollar esta enfermedad, ¿no? Dentro de ellos tenemos familias de personas que ya tienen el diagnóstico de glaucoma y que es un factor de riesgo tanto ya sea parte de mamás o de hermanos, familiares que tienen ya miopía alta, a partir de los 60 años, pacientes que son diabéticos, hipertensos, aquellos que tienen o que consumen corticoides, como por ejemplo ya sea tópico u oral, y personas pues que tienen presión ocular elevada. Dentro de ellos mencionar que la presión intraocular elevada pues es un factor modificable, es decir, que nosotros deberíamos enfocarnos más en esto para el control de la enfermedad. El glaucoma va a causar una alteración en la salida del glucosa. Como podemos observar en la imagen de la izquierda, es un ojo normal en el que vamos a poder visualizar cómo se desarrolla el drenaje de este líquido, ¿no? El humor acuoso va a ser producido en la parte posterior del ojo, como podemos observar aquí, y el flujo va a ser de adentro hacia afuera, ¿no? Eh, Mientras que en el glaucoma, ya sea por se va a observar un drenaje que va a ser obstaculizado, ¿no? Es decir, va a impedir la salida del humor acuoso, haciendo que este se va a almacenar en la cámara anterior. La clasificación del glaucoma es de acuerdo a la anatomía del ángulo, si hablamos de un ángulo abierto o de un ángulo cerrado.
Ambos pueden ser primarios o secundarios, y si hablamos de un ángulo abierto, esto puede ser un glaucoma primario de ángulo abierto, que es el más frecuente, un glaucoma pseudoesfoliativo o por uso de corticoides, que son causas secundarias. Y el ángulo cerrado es por una oclusión, ¿no? Como hemos podido observar aquí en este video. Esto nos va a resumir cómo es que se llega a realizar o se llega a producir un glaucoma de ángulo abierto. Si sufre de glaucoma, el humor acuoso no fluye por el ángulo de drenaje de manera apropiada. La presión del líquido en el ojo aumenta y esta fuerza adicional presiona el nervio óptico en la parte posterior del ojo, dejando las fibras nerviosas. Entonces, como podemos observar, el aumento de la presión intraocular nos va a generar compresión a nivel del nervio óptico, y esta es la que nos va a causar pues la pérdida de la visión. En cambio, si hablamos de un glaucoma de ángulo cerrado, se va a producir porque hay un bloqueo en la salida del humor Una acuoso. forma menos común de glaucoma es el glaucoma de ángulo cerrado, que ocurre cuando el ángulo de drenaje es bloqueado. El iris, la parte de color del ojo, puede cerrar el ángulo de drenaje. Las personas de ascendencia asiática y las personas con presbicia son más propensas a desarrollar esta forma de glaucoma. Entonces, esas son las dos principales causas de glaucoma, ¿no? Si vamos a hablar sobre los síntomas, como hemos mencionado, el glaucoma es considerado como una enfermedad silenciosa. Muchos de los pacientes van a venir a consulta sin referir molestias. Incluso el diagnóstico de glaucoma se hace de forma rutinaria en una evaluación oftalmológica, ¿no? Sin embargo, si hablamos de una fase aguda de la enfermedad, muchos pacientes, por la constante elevación de la presión intraocular, la cual no se han dado cuenta, pero cuando llega a ser ya un límite mayor, pues ya los pacientes van a sufrir pues de ojo rojo, van a presentar dolor de cabeza, que puede estar asociado a náuseas, a vómitos, halos de colores, con pérdida repentina de la visión. Como podemos observar en estas dos imágenes, el primero en la parte superior es un ojo rojo, pues como está inflamado, irritado, ¿no? Eso es un cuadro agudo de la enfermedad. Y en la parte inferior ya es una córnea que está comprometida, ¿no? Por el daño crónico de esta enfermedad, ¿no? Que no ha sido tratado a tiempo. En cuanto a la agudeza visual, como sabemos, para parte del diagnóstico de un examen oftalmológico en sí, siempre se tiene que iniciar con una agudeza visual, ¿no? El paciente es evaluado a una distancia de 6 metros a través de una cartilla de Snell, y nosotros vamos a determinar pues cuánto de visión esté comprometida, ¿no? Siendo normal una agudeza visual de 20-30, pero como sabemos, pues esta se va a alterar con el tiempo, ¿no? Ya sea con la edad, se va a presentar patologías como la catarata, que es algo fisiológico. Otra forma de poder controlar y de poder evaluar el glaucoma vendría a ser a través de la medición de la presión intraocular, en el que nosotros pues vamos a, o sea, a evaluar al paciente a través de un tonómetro, en el que consta de, vamos a echar una gotita de anestésico al paciente, y a través de este tonómetro, que es como es un cono, pues se va a chocar la parte superficial del ojito para tomarle la presión. Considerar que la presión intraocular normal es menor de 21 milímetros de mercurio, ¿no? Entonces, si hablamos de hipertensión intraocular, es cuando la presión esté más de 21. En cuanto a la gonioscopía, es una evaluación importante para el diagnóstico de glaucoma, incluso para determinar el tipo de ángulo que presenta, ya que es una lupa de tres espejos, en este caso, en el que nosotros podemos determinar cuán ocluible, pues, ¿no? Cuán cerrado va a estar este ángulo, ¿no? Y de ahí, pues, clasificarlo, ¿no? Si es un ángulo abierto o si es un ángulo cerrado, y de acuerdo a ello también el tratamiento que se va a indicar al paciente. Otro examen que es importante para la evaluación es el fondo de ojo. A través de una lupa, como se puede observar, nosotros vamos a evaluar la parte interna del ojo con una lámpara, que es el oftalmoscopio indirecto. Y en esta imagen que se encuentra, podemos observar cuáles son las características del nervio óptico, ¿no? Donde un nervio óptico normal se podría considerar en las dos primeras imágenes, mientras que un nervio óptico que se encuentra patológico
podríamos observarlo en la imagen derecha, donde podemos ver pues que hay un adelgazamiento, incluso una pérdida de la coloración del nervio óptico. Entonces, eso también nos indica pues estados de compromiso ya de la enfermedad. Parte del estudio también tenemos a la paquimetría. La paquimetría es un examen en el que nosotros vamos a determinar el grosor de la córnea a través de un sensor, ¿no? Nosotros hacemos pequeños toques a nivel de la superficie del ojo para determinar pues el espesor, ¿no? de la córnea, ya que si hablamos de una medida menor de 500 micras, pues vamos a decir que es un factor de riesgo para el desarrollo de glaucoma. La tomografía ocular computarizada es un examen de mayor sensibilidad, ya que nos va a determinar pues la presencia de cómo se encuentran conservados el nervio óptico, ¿no? Por ejemplo, muchos pacientes no logran entender esas imágenes, sin embargo, la forma más práctica de poder determinar el compromiso del nervio óptico o de la afectación de esta es a través de los colores, ¿no? Si hablamos de un color rojito, pues vamos a decir que el compromiso es mayor. Un color amarillo es un riesgo, y mientras que un color verde, como se observa en la imagen superior, pues es una coloración normal, ¿no? Se conserva las estructuras del nervio óptico. El campo visual también forma parte de la evaluación del glaucoma. Se le hace al paciente a través de una máquina en el que se le va a proyectar pequeñas luces de intensidad para determinar el grado de sensibilidad, ¿no? eh, las cuales van a ser reflejadas a través de este gráfico. En este gráfico, lo que vamos a determinar es que las zonas más oscuras o las zonas negras es la zona que el paciente ya no va a ver. No es una zona en la que la visión periférica pues ya no logra visualizar. Así lo podemos observar en una foto o de la vida cotidiana, pues cómo es que el daño progresivo de la enfermedad, ¿no? Primero podemos observar que va a afectar la zona periférica y al final o en la fase terminal de la enfermedad, lo último que se va a afectar es la visión central. Entonces, por eso es que los pacientes o las personas llegan a consulta sin ninguna síntoma, ¿no? Porque ellos creen que con la visión central, pues no tienen pérdida de visión. Cuando nosotros vamos a hablar sobre el tratamiento de la enfermedad, debemos iniciar con un tratamiento médico, que es el tratamiento farmacológico. Se va a iniciar con gotas tópicas, las cuales tenemos que continuar una serie de escalas. Como primera línea o como opción inicial, se va a usar 2 gotitas, ya sea de análogos de prostaglandina o de beta bloqueadores como el timolol. Ahora, esto mucho depende también de los factores de riesgo del paciente, ¿no? Nosotros tenemos que determinar si el paciente es cardíaco, tiene hipertensión, ya que hay ciertas gotas pues, que están contraindicadas, ¿no? Para ciertas patologías. Si el paciente no responde a esta primera línea de tratamiento, tenemos que continuar con la segunda línea, ya sea gotas como por ejemplo la dorzolamida, la acetazolamida, la brimidina y la pireparquina. Incluso llega un momento en el que el paciente puede usar de entre 4 a 3 gotas, ¿no? Y el objetivo de este vendría a ser reducir la presión intraocular. Pero también es importante indicarles cómo es el correcto, la aplicación, ¿no? O sea, concientizar de cómo tienen que cumplir con ese tratamiento. Se le indica al paciente, pues, cuáles son los horarios de las gotas, ¿no? Ya sea hay algunas gotas que se pueden dar cada 8 horas, cada 12 horas. Se le indica al paciente que esta gota tiene que llevarlo en su bolsa, o sea, si incluso está fuera, porque hay gotas que sí se necesitan refrigerar y por lo tanto, pues va a ser difícil para el paciente, pues, movilizarlas, ¿no? Y lo ideal y recomendable es que como llega a estadios de glaucoma en el que los pacientes pueden usar de 3 a 4 gotas, esperar entre gota y gota un tiempo de 5 minutos. Después del tratamiento farmacológico tenemos el tratamiento láser, que este puede ser dependiendo de la anatomía, ¿no? Ya sea si es un ángulo abierto o estrecho. Si es un ángulo abierto, se le hace un tratamiento que es una trabeculoplastía. Si es estrecho, se le hace iridotomía.
La iridotomía, pues, es un procedimiento en el cual se emiten unos pequeños láseres que van a generar un orificio a nivel del iris, ¿no? Para mayor drenaje del humor acuoso y de esa forma disminuir la presión intraocular. Pero, ¿qué pasaría si a pesar del tratamiento médico no responde y se le ha hecho tratamiento láser no responde, o si el paciente tal vez se le hace imposible de cumplir con el tratamiento antes mencionado, y si a pesar de ello la presión intraocular está muy alta, entonces nosotros decidimos realizar un tratamiento quirúrgico, la cual puede ser a través de una trabeculectomía o a través de una implantación de válvula. Entonces, estos son tratamientos invasivos, ¿no? Si es que no se ha logrado controlar de forma ideal, pues, la presión intraocular. Entonces, las recomendaciones de esta enfermedad que se les podría indicar, pues, son que primero tenemos que tomar conciencia que los controles oftalmológicos tienen que ser realizados por el especialista y que estas deben de ser de formas rutinarios. Si yo ya tengo un antecedente, ya sea mamá o hermanos con glaucoma, entonces los controles tienen que ser incluso anuales o de acuerdo a la severidad de la enfermedad, semestrales. Se tiene que realizar estudios que sean prescritos por el oftalmólogo, ya que a través de estos estudios se pueden evaluar los grados de progresión y de severidad de la enfermedad, ¿no? Cuán comprometido está la visión a través de una tomografía, a través de un campo visual. Y también se le indica al paciente cumplir con el tratamiento pues prescrito, ya que como sabemos, el glaucoma es una enfermedad que no se va a curar, pero que sí se llega a tratar. Y eso es todo. Gracias. Tengo una pregunta. Dígame. Mi papá sufre de vejiga hiperactiva y le han dado antimuscarínicos. ¿Eso contraindica o puede tomar esa medicación si sufre de glaucoma? No, o sea, no contraindica la medicación, pero sí se debe de tener en cuenta para una posible cirugía. Hay fármacos que podrían hacer que la cirugía pues sea un poco más compleja, ¿no? Por los efectos secundarios que esta puede hacer, ¿no? Pero no contraindica el uso de las botas tópicas. Gracias, doctora. Bueno, eso es todo. Gracias.